Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos metemos de lleno en temas fascinantes. Hoy vamos a analizar un artículo del diario.es que realmente me hizo pensar, y es que plantea una pregunta bastante intrigante. ¿Cuán precisos fueron los científicos de EXO al predecir las tendencias del calentamiento global hace décadas? Bueno, lo que es realmente llamativo es un informe interno de Exxon de 1982. De 1982. Exactamente. Sus propios científicos proyectaron los niveles de CO2 y aumentos de temperatura con una precisión, ¿Asombrosa? asombrosa, escalofriante. ¿Así se estaban jugando a ser adivinos o qué? Para nada, lo que pasa es que la ciencia del clima, aunque menos sofisticada que ahora, ya se basaba en principios físicos sólidos. Ya, Es decir, la relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera y el aumento de temperatura es bastante lineal. Ajá, como una ecuación matemática simple. Exacto. Es como si calcularas la trayectoria de una pelota que lanzas al aire. La física básica te da una proyección bastante confiable. Claro, y estudios de la NASA y Carbon Brief, por ejemplo, han demostrado que los modelos climáticos de esa época eran bastante certeros en predecir la tendencia general del calentamiento global. Entonces, si los modelos climáticos de esa época ya eran confiables, ¿cómo es que Exxon llegó a ese nivel de precisión? Bueno, ahí está la cuestión. Sus modelos, si bien acertados, eran más simples que los que usamos hoy en día. Más simples. Sí, mucho más simples. Los modelos actuales del IPCC, por ejemplo, consideran variaciones regionales, cambios en las precipitaciones, diversos escenarios de emisiones, son mucho más complejos. Piensa en una versión súper detallada de Google Earth, pero para el clima. Ya veo. Entonces, sí, Exxon tenía modelos más simples, pero sus proyecciones globales fueron tan acertadas. Fue porque asumieron lo peor. Esa es la ironía. Así. Su precisión se basó en la suposición de que seguiríamos emitiendo CO2 sin control, una predicción sombría, pero lamentablemente bastante cercana a la realidad. O sea que acertaron por las razones equivocadas. Es- Es un poco desalentador pensar en eso. Y esto me lleva al informe del Global Carbon Budget que se publicó hace poco, Sí. que muestra que las emisiones de CO2 siguen en aumento. Claro, el problema es que esa línea ascendente que proyectaron hace más de 40 años sigue vigente. Uf. Es como si estuviéramos confirmando sus predicciones paso a paso. Lamentablemente sí. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál? ¿Qué hacemos con este conocimiento? Si Exxon sabía esto hace décadas, ¿cómo debería influir esta información en nuestras decisiones y acciones de hoy? Es una pregunta muy importante. Sin duda. Saber que una empresa como Exxon tenía este conocimiento, pero no actuó en consecuencia, nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad no solo de las empresas, Oral. sino también de la sociedad en su conjunto. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, lo que me parece aún más preocupante es que a pesar de las evidencias, todavía hay quienes niegan la ciencia o minimizan la urgencia de la situación. Es increíble, ¿no? Es como si estuviéramos repitiendo los errores del pasado. En cierto modo sí, pero también hay motivos para el optimismo. Cada vez más personas, empresas y gobiernos están tomando conciencia de la gravedad del problema y tomando medidas para abordarlo. ¿De verdad lo crees? ¿Crees que estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias del cambio climático? Esa es la pregunta del millón. Lo que sí sabemos es que cada acción cuenta. Cuanto más tardemos en actuar, más difícil y costoso será mitigar el cambio climático y adaptarnos a sus efectos. Es un llamado a la acción, ¿no? No podemos darnos el lujo de esperar más. Exacto, necesitamos un cambio radical en nuestra forma de pensar y actuar. Debemos dejar de ver el cambio climático como un problema lejano y abstracto y empezar a verlo como una amenaza real e inmediata para nuestro bienestar y el de las futuras generaciones. Totalmente de acuerdo. Es una responsabilidad que todos compartimos. Absolutamente. Todos tenemos un papel que jugar en la lucha contra el cambio climático, desde los gobiernos y las empresas hasta los individuos. Hablando de individuos, ¿qué pueden hacer las personas en su vida diaria para contribuir a la solución? Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos reducir nuestro consumo de energía, optar por medios de transporte más sostenibles, consumir productos locales y de temporada, reducir nuestro consumo de carne, apoyar empresas comprometidas con la sostenibilidad y, por supuesto, informarnos y educarnos sobre el tema. Claro, y también hacer oír nuestra voz, ¿verdad? Exigir a nuestros líderes que tomen medidas concretas para abordar el cambio climático. Por supuesto, la presión ciudadana es fundamental para impulsar el cambio político. Es un mensaje poderoso. Lo que me gustaría destacar es que la lucha contra el cambio climático no se trata solo de sacrificios y limitaciones. También se trata de oportunidades. Interesante, ¿a qué te refieres? La transición hacia una economía baja en carbono puede generar nuevos empleos, impulsar la innovación tecnológica, mejorar la calidad del aire y del agua y fortalecer la seguridad alimentaria. Es una visión optimista. Creo que es importante mantener el optimismo y la esperanza, pero sin perder de vista la urgencia de la situación.
No podemos permitirnos la complacencia. Lo que me parece crucial es que actuemos con un sentido de solidaridad y justicia. El cambio climático afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, que son las que menos han contribuido al problema. Es una cuestión de justicia climática. Exactamente. Debemos asegurarnos de que la transición hacia una economía más sostenible sea justa e inclusiva y que beneficie a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Es un mensaje importante para llevarnos de esta conversación. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. De acuerdo. En esta primera parte hemos explorado la precisión asombrosa de las predicciones de Exxon sobre el cambio climático hace más de 40 años. Hemos analizado cómo, a pesar de tener este conocimiento, la empresa optó por ocultarlo y sembrar dudas sobre la ciencia del clima. Y hemos reflexionado sobre la urgencia de actuar, sobre la responsabilidad que todos compartimos y sobre las oportunidades que se abren en la transición hacia un futuro más sostenible. Exacto. En la segunda parte profundizaremos en las implicaciones éticas de las acciones de Exxon, en las consecuencias de la desinformación y en las lecciones que podemos aprender para el presente y el futuro. Los esperamos en la segunda parte de este Deep Dive, donde continuaremos desentrañando este complejo y crucial tema. Bueno, retomando lo que estábamos hablando, me parece que es crucial analizar las implicaciones éticas de las acciones de Exxon. Claro, o sea, sabiendo lo que sabían, cuál era su responsabilidad. Exacto. Si sus propios científicos predijeron con tanta precisión el calentamiento global, ¿por qué decidieron ocultarlo? Y peor aún, invertir en campañas para sembrar dudas sobre la ciencia del clima. Bueno, es ahí donde la historia se vuelve realmente perturbadora. Sí. En lugar de usar su conocimiento para liderar una transición hacia energías más limpias, Exxon eligió proteger sus intereses comerciales a corto plazo, incluso si eso significaba poner en riesgo el futuro del planeta. Es un claro ejemplo de cómo el afán de lucro puede llevar a decisiones que perjudican a la sociedad en su conjunto. Totalmente. ¿Y qué hay del impacto de sus campañas de desinformación? ¿Cómo ha afectado eso nuestra capacidad para abordar el cambio climático? Mira, las consecuencias de la desinformación son devastadoras. Ya. Piénsalo así. Si un médico te diagnostica una enfermedad grave, pero tú decides ignorar su consejo y buscar información en fuentes poco confiables que te dicen que no te preocupes, ¿qué crees que va a pasar? Que mi salud va a empeorar. Exactamente. Claro. La desinformación nos lleva a tomar malas decisiones. En este caso, a nivel global. Exacto. Ya. La desinformación sobre el cambio climático ha retrasado la acción climática durante décadas, Sí. creando confusión, polarización y, lo que es peor, una falsa sensación de seguridad. Es como si nos hubieran robado tiempo precioso para actuar. Totalmente. Tiempo que ahora nos hace muchísima falta. Así es. Y lo más preocupante es que, a pesar de que las evidencias del cambio climático son cada vez más irrefutables, todavía hay quienes se aferran a estas narrativas falsas. Es como si estuviéramos atrapados en una telaraña de desinformación, de la que nos cuesta mucho trabajo liberarnos. Es una buena analogía. ¿Qué podemos aprender de la historia de Exxon para evitar que esto se repita? Bueno, una lección fundamental es la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Transparencia. Si Patterson y Exxon hubiera sido transparentes desde el principio sobre lo que sabía, la historia podría haber sido muy diferente. Es cierto, la transparencia es clave para generar confianza y para que la sociedad pueda tomar decisiones informadas. Exactamente. Y la rendición de cuentas es fundamental para que quienes toman decisiones que afectan al bien común sean responsables de sus actos. Esto me lleva a pensar en la responsabilidad no solo de las empresas, sino también de los gobiernos y de los ciudadanos. Pero ¿Cómo podemos asegurarnos de que todos asumamos nuestra parte en la lucha contra el cambio climático? es un desafío complejo Sí. que requiere un enfoque multidimensional. Los gobiernos tienen la responsabilidad de implementar políticas públicas ambiciosas para reducir las emisiones, promover las energías renovables, proteger los ecosistemas y fomentar la innovación tecnológica. O sea, se necesita un marco legal y regulatorio que impulse la transición hacia una economía más sostenible. Así es. Pero no basta con que los gobiernos actúen. Ya. Las empresas también deben asumir su responsabilidad. ¿Cómo? Deben comprometerse con la sostenibilidad, reducir su huella ambiental, invertir en energías limpias e innovar en productos y servicios que contribuyan a la solución. ¿Y los ciudadanos? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Los ciudadanos tenemos un rol fundamental. Sí. Nuestras decisiones de consumo, nuestro estilo de vida, nuestra participación en la vida pública y nuestra capacidad para exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad son claves para impulsar el cambio. Es decir, no se trata solo de reciclar o de cambiar las bombillas. No, para nada. Se trata de un cambio de mentalidad, de un compromiso con un futuro más sostenible. Exactamente.
Se trata también de informarnos, de educarnos, de ser críticos con la información que consumimos, de no dejarnos engañar por la desinformación y de alzar nuestras voces para exigir un futuro mejor. Es un llamado a la acción a todos los niveles. Ah, Y creo que es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos discutido en esta segunda parte. totalmente de acuerdo. Hemos analizado las implicaciones éticas de las acciones de Exxon, el impacto devastador de la desinformación y las lecciones que podemos aprender para construir un futuro más sostenible. Así es. Hemos visto que la transparencia, la rendición de cuentas y la acción ciudadana son fundamentales para abordar el cambio climático. Sin duda. En la tercera parte, exploraremos las oportunidades que se abren en la transición hacia una economía baja en carbono, las soluciones innovadoras que están surgiendo en todo el mundo y el rol de la esperanza en la lucha contra el cambio climático. Los esperamos en la tercera parte de este Deep Dive, donde continuaremos nuestra exploración de este tema crucial para el futuro de la humanidad. Retomando nuestra conversación sobre Exxon y el cambio climático, es importante recordar que a pesar de todo lo que hemos hablado, no todo son malas noticias. Claro que no. No. No, para nada. Bueno. En medio de este panorama complejo, también hay espacio para el optimismo. ¿En serio? Sí, sí. Cuéntamelo. Hay muchísimas soluciones innovadoras que están surgiendo en todo el mundo. Ah, sí. Hay un creciente movimiento global que busca un futuro más sostenible. Es alentador escuchar eso. Sí, sin duda. Pero, a ver, seamos realistas. Ya. ¿Crees que es posible revertir el daño que ya hemos causado? Bueno, revertir completamente el daño ya causado es un desafío enorme, quizás incluso imposible en algunos aspectos. Pero eso no significa que debamos resignarnos a un futuro catastrófico. Claro. La ciencia nos dice que todavía tenemos tiempo para actuar Sí, y que cada décima de grado de calentamiento que logremos evitar marca una gran diferencia. entiendo. O sea, que todavía hay esperanza. Sí. ¿Y qué hay de la transición hacia una economía baja en carbono? Muchos dicen que va a costar un montón, que va a ser un golpe duro para la economía. ¿Es realmente así? Es cierto, la transición no va a ser fácil ni va a ser barata. Ya. Pero es una inversión necesaria. ¿Una inversión? Sí. A largo plazo. Ah. Muchos estudios demuestran que esta transición puede generar nuevas oportunidades económicas, crear empleos verdes, impulsar la innovación y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, no se trata de elegir entre la economía y el medio ambiente, No, para nada. sino de encontrar un modelo de desarrollo que sea sostenible a largo plazo. Exactamente. Se trata de un cambio de paradigma, de un replanteamiento de nuestra relación con el planeta y con los recursos naturales. Y este cambio, además de ser necesario, también puede ser beneficioso. En muchos aspectos. Qué bueno. Mm. Y hablando de esperanza, ¿qué mensaje le darías a la gente que se siente abrumada por todo esto? Les diría que no se rindan, que la acción individual, por pequeña que parezca, sí importa. Cada decisión que tomamos, cada hábito que cambiamos, cada voz que se alza en favor de la sostenibilidad, contribuye a construir un futuro mejor. Es importante recordar que no estamos solos en esta lucha, ¿no? Exactamente. Hay millones de personas en todo el mundo trabajando por un futuro más sostenible y juntos podemos hacer la diferencia. Me gusta ese mensaje. Y Bueno, creo que con esto podemos dar por concluido nuestro deep dive sobre Exxon y el cambio climático, sí, un tema complejo sin duda. pero crucial para el futuro de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. A vos por la invitación. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.